La Confraternidad Evangélica Salvadoreña envía en el amor del Señor Jesucristo un atento saludo a todas las iglesias cristianas del mundo y consciente de su responsabilidad de dar a conocer los hechos relacionados con el desarrollo de la iglesia cristiana en El Salvador, presenta este documental para informar sobre los daños ocasionados por el sismo que destruyera parcialmente la ciudad capital San Salvador a las 11:50 horas del día viernes 10 de octubre de 1986. Señales en El Salvador. Documental presentado por Confraternidad Evangélica Salvadoreña. Y el Señor Jesucristo dijo: y oiréis de guerra y rumores de guerra, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. El Salvador, diminuto país superpoblado y afectado por diferencias sociales, políticas y económicas, se encuentra escondido en el Istmo Centroamericano, casi totalmente desconocido hasta que surge a la luz internacional por sus conflictos internos que le condujeron a una lucha armada con un saldo de más de 50.000 muertes y un desequilibrio económico que hizo sucumbir aún las estructuras más fuertes. El éxodo de sus habitantes produjo un desplazamiento de más de 1 millón de ciudadanos. La situación imperante en el país dio marco para efectos secundarios y las clases obreras y campesinas se volcaron a la calle exigiendo soluciones a la problemática. Las manifestaciones públicas eran del diario vivir y la capital se vio frecuentemente paralizada. Se escuchaban voces demandando mejoras económicas y laborales. Estas manifestaciones encendieron el furor humano. Pero también se escuchaban voces alarmantes que amenazaban con producir clima cuyos vientos serían de violencia, y hubo rumores de guerra. Durante 7 largos años el país sufre un desangramiento interno. Las luchas armadas se dieron en la ciudad y luego en la campiña. Las bases de la República pierden su estabilidad y la familia salvadoreña se ve afectada moral y materialmente, provocando que la sociedad entera se derrumbe sin encontrar un alto en su caída. El silencio de la destrucción narra lo ocurrido. Las soluciones políticas fueron sugeridas. Se llamó al pueblo para que mediante elecciones decidiera los destinos del país. Pero las voces de violencia se escuchaban aún y los intentos de pacificación entre las partes en conflicto habían sido de poco o ningún resultado. Es en este contexto, ante un pueblo derrumbado y como una luz del Espíritu, que surge el mensaje del Señor hablando al pueblo a través de las Escrituras en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, cuando dice: si mi pueblo, el pueblo que lleva mi nombre, se humilla, ora y me busca y se arrepiente de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y traeré la prosperidad a su país. El problema más grande que tiene todo ser humano es su propia soberbia. El hombre siempre ha querido depender de sí mismo para alcanzar las cosas. Mas el Señor nos exhorta cuando dice: si se humillare mi pueblo. El hombre ha sido prepotente. El hombre es soberbio, pero debe de reconocer que no se puede salvar a sí mismo, ni por sus buenas obras, ni por nada que tenga en este mundo, sino a través de la persona del Señor Jesucristo, de su sacrificio perfecto. Esto nos llevará a la segunda condición que establece este versículo, cuando dice: y oraren y buscaren mi rostro. Aquí nos está hablando de una búsqueda sincera. Dios está buscando corazones sinceros que le busquen y que se entreguen a Él, que aprendan a depender no tanto de la economía, no tanto de la política, no tanto de las cosas de este mundo, sino que alcen sus ojos al cielo, porque esta situación que estamos viviendo en el país nos ha enseñado una
bueno Dios, que sin Él nada podemos hacer, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos. Dios quiere corazones cambiados. Dios desea no solamente una fachada religiosa, Dios desea y anhela el corazón del hombre, que éste pueda venir con un corazón contrito y humillado. Cuando en esta nación todos reconozcan que son pecadores, religiosos o no religiosos, pero entiendan que no se pueden salvar a sí mismos y dependan de Dios, entonces vendrá la sanidad a esta tierra. Y es lo que dice el Señor: y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El Salvador, llevando el nombre del Rey de Reyes, busca ahora su rostro. La palabra es predicada en todos los rincones. Las campañas evangelísticas son desarrolladas y las mismas calles que anteriormente fueron testigos de violencia, ahora son escenarios de manifestaciones callejeras glorificando al Señor Jesucristo. Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad, Jesucristo es la vida. El mensaje es que el Salvador cambiará a través del cambio integral del corazón de cada uno de los salvadoreños hacia el Señor Jesucristo. Se siente, Jesucristo está presente. Se siente, Jesucristo está presente. Ante la búsqueda espiritual, la iglesia local se vio aumentada en 165.926 miembros que constituyeron personas que hicieron profesión de fe ante el Señor Jesucristo. Para albergar a estos nuevos creyentes, las iglesias aumentaron en 1.461 iglesias locales organizadas en la última década. Las noticias internacionales acerca de El Salvador cambiaron totalmente. Vino Explo 85, el acontecimiento del año. Cerca de 5.000 personas se reunieron en el Palacio de los Deportes, un centro deportivo de la capital, para enlazarse vía satélite con 700.000 personas más alrededor del mundo en 110 ciudades, una de las cuales fue El Salvador. Los hogares se convirtieron en casa de oración y alabanza, así como de estudio de la palabra. Ante la desesperación por la impotencia humana, el pueblo salvadoreño escuchó la voz del Maestro de Galilea cuando llama diciendo: «Venid a mí los trabajados y cargados, que yo os haré descansar». Y la primavera del Espíritu parecía llegar a El Salvador. Las oraciones eran frecuentes en los hogares en donde se reunían para estudiar la Escritura. Habían sanidades divinas. Habían familias restauradas, y la juventud escuchó cuando la palabra dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan tiempos en los cuales no tendrás contentamiento. Y el clamor se hizo unánime, y el pueblo buscó el rostro del Señor. Y aunque todos oyeron el mensaje, algunos no creyeron. Y Dios, en su soberana voluntad y ante la soberbia de algunos salvadoreños, apartó su mano de protección durante 5 segundos, y a las 11:50 del viernes 10 de octubre, la tierra se estremeció. Los daños materiales fueron incalculables. De igual manera hubo pérdida de vidas humanas. Y solo nos recuerda lo que la Escritura habla respecto a la falta de atención de Israel, de las recomendaciones del Señor. Y dice en el libro de Amós: yo hice que ustedes pasaran hambre en todas las ciudades, pero ustedes no se volvieron a mí. También hice que les faltara la lluvia durante 3 meses antes de la cosecha, y ustedes no se volvieron a mí. Hice que sus jóvenes murieran en los campos de batalla, y dejé que el enemigo se adueñara de sus caballos. Y les hice oler la peste de los muertos en los campamentos, pero ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Y los destruí con una catástrofe como la que mandé sobre Sodoma y Gomorra. Y aún así, ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Son impresionantes las vistas que estamos tomando aquí en Avenida Cuba, en el barrio San Jacinto. Nos impresiona por el hecho de que estos lugares anteriormente fueran adornados por el bullicio de los niños que corrían de lugar en lugar. Pueden ver ustedes en estos momentos lo que ahora constituye simplemente ruinas. Los 4 puntos cardinales no son suficientes para localizar la extensión de los destrozos ocasionados por el sismo del pasado 10 de octubre.
Punto especial de atención fue el caso del edificio Rubén Darío, un complejo comercial situado en el centro de San Salvador, con una extensión de más de media manzana y 6 pisos de altura, el cual se derrumbó totalmente con aproximadamente 600 personas que se encontraban en su interior, entre trabajadores y visitantes y personas que se encontraban haciendo comercio. Este edificio, en el pasado sismo del 3 de mayo de 1965, fue declarado inhabitable. Los cadáveres eran entregados uno a uno y los dolientes expresaban su dolor por la pérdida de sus seres queridos. En esos momentos hubo oportunidad de compartir sobre la palabra y esto sirvió de consuelo para su acongojada situación. Los templos del Señor también resultaron seriamente dañados. Las estadísticas nos informan que 30 templos propiedad de las iglesias locales fueron totalmente destruidos. 100 más que eran alquilados con el mismo propósito de propagar la palabra del Señor también se destruyeron totalmente y por lo menos 60 más sufrieron daños de seria consideración. Institutos de estudio de la palabra, así como casas pastorales, también sufrieron la misma destrucción. Nos encontramos con un grupo de hermanos, pastores de diferentes iglesias de la congregación de las Asambleas de Dios, con quienes hemos podido departir y nos han dado las impresiones acerca de las ruinas que han ocasionado en los distintos templos. Las vistas nos ofrecen los daños sufridos por el tabernáculo de las Asambleas de Dios, ubicado sobre la calle San Antonio Abad. Los mismos daños sufrieron iglesias localizadas en los alrededores de la ciudad de San Salvador. Nos encontramos en la carretera que de San Salvador conduce al presidio de Mariona, en la localidad de Mexicanos, en donde se encuentran las iglesias Belén y la Luz de la Biblia, que fueron estructuralmente dañadas por el sismo del pasado 10 de octubre. La iglesia Penuel en Cuscatancingo fue uno de los templos más seriamente dañados a raíz de la topografía del terreno en el cual fue construido, que motivó estructuras especiales, las cuales fueron dañadas considerablemente según pueden apreciarse en las vistas. Saludamos en este momento al hermano Julio César Herrera, que es pastor de la iglesia Penuel en la localidad de Cuscatancingo, zona que ha sido seriamente afectada por el sismo. El hermano Herrera en estos momentos se encuentra atendiendo a las personas, miembros de la iglesia, que han sufrido daños personales en sus viviendas, gracias a Dios no en su persona, en su cuerpo, y se encuentra dando alguna asistencia social. Vamos a hacer algunas preguntas al hermano Herrera. Dios le bendiga, hermano, buenas tardes, le saludamos de la Confraternidad Salvadoreña de Iglesias Evangélicas y queremos preguntarle cuál ha sido los daños que ha tenido la iglesia, especialmente en su templo. Hermano, hablando de la construcción, pues creo que está parcialmente destruida. Hemos observado en la segunda planta tiene algunas columnas rotas y el muro que sostiene al lado norte también está destruido. Así que creemos que no podremos usarlo hasta que se haya hecho algún diagnóstico por algún experto. Se calcula aproximadamente que el costo de 200.000 colones podría ser aproximadamente el valor actual de este templo. Esperamos que el Señor les ayude, les asista mucho, hermano. Confiemos en el Señor y Él hará la obra. Vamos a entrevistar a nuestra hermana Daisy de Osorio, que es diaconisa de la Iglesia de las Asambleas de Dios, 29 de agosto. Hermana, que Dios le bendiga. Sabemos que usted se encuentra en una situación un poco difícil. ¿Podría relatarnos en lo personal cómo ha sido afectado usted por el sismo del pasado 10 de octubre? El Señor los bendiga, muy buenas tardes. Sí, amados hermanos, nosotros hemos sufrido bastante este sismo que atacó nuestro país, pero gracias a nuestro Dios Padre Celestial, a nuestro Señor Jesucristo, que seguimos firmes en esa fe, que Él nos va a sacar adelante para poder continuar en nuestra vida cotidiana, pues ahorita se nos está haciendo muy difícil podernos congregar en nuestras iglesias. Mi casa toda fue destruida, lo mismo mi negocio. Pero confío en mi Señor y es tan maravilloso poder contemplar las grandezas de mi Señor, porque hemos buscado iglesias y no las hemos encontrado. Pero en esta noche nosotros abrimos una casa de oración que gracias a mi Señor va a llevar mucha fortaleza a cada una de nuestras vidas.
En los planes de la Iglesia Cristiana en El Salvador se contemplan programas especiales de educación, en los cuales además de la enseñanza básica, se enseña la palabra del Señor. Estos centros fueron destruidos. Nos encontramos en estos momentos en una sesión extraordinaria de la Confraternidad Evangélica Salvadoreña, tratando precisamente puntos relacionados con el estado de emergencia en que se encuentra la iglesia local a raíz de la catástrofe que sufriera nuestra ciudad capital el pasado 10 de octubre. Nos encontramos en la filial Sacamil de las Asambleas de Dios, y esta iglesia tiene en lo particular un testimonio muy importante en lo que ha sido conservar el templo del Señor. La filial Sacamil de las Asambleas de Dios fue construida en 1978 gracias al esfuerzo de los hermanos que con tenacidad dedicaron tiempo, dinero para poder levantar el templo del Señor. Por un error en los cálculos, el cielo falso que se había construido, así como el techo, se desplomó, habiendo sido destruido totalmente el año pasado, 1985. Fue durante este año que con los mismos esfuerzos y con la ayuda del Señor, el templo fue nuevamente levantado con sus columnas que pueden observarse y en las cuales se encuentran marcadas grandemente daños ocasionados en el pasado sismo del 10 de octubre. Posterior al levantamiento del nuevo edificio, podemos observar cómo esta nueva estructura ha sido dañada radicalmente mediante reventaduras que muestran las columnas principales que sostienen la edificación. Estas reventaduras abarcan hasta la parte central, lo que pueden considerarse en algún momento, y de acuerdo con datos técnicos, completamente inservibles. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Esta es la iglesia en oración. Esta es la iglesia que se encuentra de pie, volando como el águila, porque dice la Escritura que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino que nos ha dado espíritu de valor para que volemos. Estas son las iglesias que el Señor ha mantenido de pie en El Salvador. Estos son los escombros en los barrios pobres de San Salvador. Estos son los daños materiales que han sufrido estas familias, que además de la falta del pan espiritual, ahora tienen la falta del pan material. Los daños son grandes, pero estas familias pueden agradecer al Dios Todopoderoso que la catástrofe del 10 de octubre ocurrió en horas en que estas personas se encontraban laborando, porque de haber ocurrido en horas nocturnas, habría sido la muerte segura de ellos bajo los escombros. Los templos de Dios han sido destruidos, pero la iglesia salvadoreña se mueve, y tomando como techo la cúpula del cielo, el cielo de la creación, el cielo del Todopoderoso, estamos alabando precisamente al Señor de señores y el Rey de reyes. En estos momentos la iglesia está alabando y pidiendo al Señor que nos dé nuevos templos, fuerza, sabiduría y entendimiento para ir a Él como obreros aprobados y cumplir así la gran comisión, para traer la primavera del Espíritu a nuestra patria. Dios bendiga la iglesia que está alabando al Señor, alabanza que llega con glorificación y que se hace al aire libre. La iglesia del Señor le alaba en busca de su rostro. Busquemos su rostro, oremos todos sin cesar, para que Jesús nos oiga. Jesucristo, heme aquí, envíame a mí, envíame a mí. Jesucristo, heme aquí, envíame a mí, envíame a mí. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y yo dije, heme aquí, envíame a mí. Jesucristo, heme aquí, envíame a mí, envíame a mí. Jesucristo, heme aquí, envíame a mí, envíame a mí. Jesucristo. la iglesia salvadoreña de pie y diciendo, heme aquí, dispuesta a ir por todo el mundo a pregonar el Evangelio. Envíame a mí, envíame a mí. Señor, esta es tu iglesia de pie.
adorándote en espíritu y en verdad, aceptando tu santa voluntad, pero hincada con humildad de corazón, suplicando la provisión material para reconstruir tus templos, pero ante todo expectante de la provisión espiritual de lo alto, para compartir las buenas nuevas de salvación y así construir nuevos templos de espíritu en los cuerpos de cada uno de los salvadoreños. Pues ese mensaje es como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y la estrella de la mañana salga para alumbrarles el corazón antes de tu venida en gloria. En Cristo Jesús. Amén.
El sismo que destruyera parcialmente la ciudad capital San Salvador a las 11:50 horas del día viernes 10 de octubre de 1986. Armada, con un saldo de más de 50.000 muertes y un desequilibrio económico que hizo sucumbir aún las estructuras más fuertes. El éxodo de sus habitantes produjo un desplazamiento de más de 1 millón de ciudadanos. La situación imperante en el país dio marco para efectos secundarios y las clases obreras y campesinas se volcaron a la calle exigiendo soluciones a la problemática. Las manifestaciones públicas eran del diario vivir y la capital se vio frecuentemente paralizada. Se escuchaban voces demandando mejoras económicas. Señales en El Salvador. Documental presentado por Confraternidad Evangélica Salvadoreña. La Confraternidad Evangélica Salvadoreña envía en el amor del Señor Jesucristo un atento saludo a todas las iglesias cristianas del mundo y consciente de su responsabilidad de dar a conocer los hechos relacionados con el desarrollo de la iglesia cristiana en El Salvador, presenta este documental para informar sobre los daños ocasionados por el... Y el Señor Jesucristo dijo: y oiréis de guerra y rumores de guerra, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. El Salvador, diminuto país superpoblado y afectado por diferencias sociales, políticas y económicas, se encuentra escondido en el Istmo Centroamericano, casi totalmente desconocido hasta que surge a la luz internacional por sus conflictos internos que le condujeron a una lucha